Hubo un momento que nadie esperaba. Un instante en el que BTS dejó de ver a México como una simple parada más y entendió que el amor del público mexicano era algo imposible de explicar. Quédate hasta el final porque la última revelación te dejará completamente impactado. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like porque eso ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas y permite que esta comunidad siga creciendo. Y si quieres apoyar aún más el canal, puedes enviar un Super Thanks. Si no puedes, déjanos en comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Hay una pregunta que los investigadores de la música y los psicólogos del comportamiento colectivo llevan décadas intentando responder sin terminar de llegar a una explicación completamente satisfactoria. Y esa pregunta tiene que ver con qué es exactamente lo que ocurre cuando una cantidad suficientemente grande de personas siente la misma cosa en el mismo momento en el mismo lugar, qué tipo de fenómeno emerge de esa convergencia de estados emocionales individuales que hace que la experiencia resultante sea cualitativamente diferente y cualitativamente superior a la suma de sus partes, que es esa cosa que todos los que han estado en un gran concierto de un artista que aman profundamente reconocen de manera instintiva como algo que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia que la vida ordinaria pueda ofrecer. Y aunque la ciencia ha avanzado la comprensión de algunos de los mecanismos neurológicos y sociales que subyacen a ese fenómeno, incluyendo la sincronización de los ritmos cardíacos y respiratorios que se produce cuando las personas comparten música en vivo y la liberación de oxitocina que acompaña las experiencias de conexión social intensa. Ninguna de esas explicaciones captura completamente lo que se siente cuando estás en el centro de ese fenómeno. Cuando eres simultáneamente un individuo con tu propia historia y tus propias emociones y una parte de algo mucho más grande que tú mismo. Y el estadio GNP Seguros durante las 3 noches del Arirán 2026. Fue el escenario de ese fenómeno, en una de sus manifestaciones más extraordinarias que se hayan producido en la historia reciente de los conciertos en América Latina, porque el Army mexicano no simplemente asistió a esos conciertos, sino que los habitó de una manera que transformó el espacio físico del estadio en algo que tenía la naturaleza de un campo emocional colectivo, en un lugar donde la energía que cada persona individual llevaba consigo desde años de amor y de espera se multiplicaba al entrar en contacto con la energía equivalente de 60.000 personas que habían vivido el mismo proceso y que en ese momento estaban todas juntas expresándolo simultáneamente. Y uno de los aspectos de esa expresión colectiva que más impactó a los propios integrantes de BTS y que más se ha comentado los análisis y los testimonios posteriores fue la precisión con que el público mexicano cantaba las canciones en coreano, ese idioma que no tiene ninguna relación estructural con el español y que presenta dificultades fonológicas específicas para los hablantes de lenguas romances. Y sin embargo miles de personas que habían dedicado horas y horas a aprender esas letras con una dedicación y una minuciosidad que va mucho más allá de lo que cualquier obligación o conveniencia podría motivarlas cantaban con una fidelidad y una seguridad que en momentos específicos del concierto hacían que el coro de 60.000 voces mexicanas cantando en coreano fuera de esa rarísima categoría de experiencias sonoras que se sienten en el pecho antes de procesarse en el cerebro, y ese sonido, esa masa de voces que cantaban en un idioma que no es el suyo con la misma naturalidad y la misma emoción con que cantarían en español, le decía a BTS algo que ningún dato estadístico ni ningún informe de ventas podría comunicar con la misma claridad y la misma fuerza, que el amor de estas personas hacia la música del grupo es lo suficientemente profundo y lo suficientemente comprometido como para haber motivado años de aprendizaje, años de práctica, años de dedicación a entender no solo el sonido sino el significado de cada palabra, cada matiz, cada juego de palabras que hace que las letras de BTS sean tan ricas y tan capaces de tocar algo verdadero en el interior de quien las escucha. Y los gritos sincronizados que llenaban el estadio en los momentos específicos de cada canción donde el ARMY tiene establecidos sus propios cantos de respuesta al grupo, esas frases y esos nombres que él público grita en los momentos precisos que la comunidad ha determinado colectivamente a lo largo de años de escucha compartida, eran otro elemento de esa demostración de amor organizado que el Army mexicano ofrecía a BTS noche tras noche, y la manera en que los integrantes del grupo respondían a todo eso, la manera en que sus caras y sus cuerpos reflejaban el impacto de lo que estaban recibiendo, fue uno de los aspectos más comentados y más atesorados por los asistentes que pudieron observarlos de cerca. Porque hay algo en ver a alguien que admiras profundamente siendo genuinamente movido por lo que haces que produce una satisfacción que es cualitativamente diferente de cualquier otra forma de conexión con ese artista.
que cierra un círculo de amor y de reciprocidad de una manera que hace que todos los años de espera y todos los esfuerzos que llevaron hasta ese momento parezcan no solo justificados, sino perfectamente insuficientes para capturar el valor de lo que finalmente se recibió. A cambio, existe una distinción fundamental en el mundo de los espectáculos en vivo entre lo que está en el guión y lo que ocurre fuera de él, y esa distinción importa porque los momentos más poderosos y más memorables de cualquier concierto pertenecen casi invariablemente a la segunda categoría. A esos instantes que ningún director artístico ni ningún coreógrafo ni ningún diseñador de producción puso en el plan porque son por definición implanificables, que ocurren porque las personas que están en el escenario son seres humanos reales que en determinado momento sienten algo o piensan algo o ven algo que los mueve a actuar de una manera que no estaba prevista, y que cuando ocurren tienen un efecto sobre el público que ningún elemento planificado puede replicar porque llevan consigo la marca inconfundible de lo genuino, de lo que está ocurriendo ahora mismo por primera vez y que nunca va a volver a ocurrir exactamente de la misma manera, y los conciertos del Arirán 2026 en el GNP Seguros tuvieron varios de esos momentos a lo largo de las 3 noches, momentos que los 60.000 asistentes de cada fecha recibieron con esa explosión específica de emoción que solo se produce cuando algo inesperado y hermoso irrumpe en medio de lo que ya era extraordinario y lo lleva a un nivel adicional que nadie anticipaba, y uno de esos momentos ocurrió cuando Taeyong, ese miembro del grupo cuya tendencia a la espontaneidad y a la conexión directa con el público es una de sus características más conocidas y más queridas entre el ARMY de todo el mundo, se detuvo en medio de la actuación para comprar una banderilla típica mexicana en un puesto de comida que estaba en las inmediaciones del escenario. Un gesto que en su absoluta sencillez y en su absoluta espontaneidad concentró de manera perfecta todo lo que hace que la relación entre BTS y México sea tan especial, esa disposición del grupo a estar genuinamente presente en el lugar donde se encuentra, a permitir que la cultura local no sea simplemente el telón de fondo de su actuación, sino algo que entra en contacto real con ellos y los afecta y los cambia aunque sea de maneras pequeñas. Y la reacción del estadio ante ese gesto fue de esa categoría específica de respuestas colectivas que resulta difícil de describir sin recurrir a hipérboles que en otro contexto parecerían exageradas, pero que en este caso simplemente son la descripción más precisa disponible, porque lo que ocurrió en el GNP Seguros en ese momento fue literalmente una explosión. Un estallido simultáneo de emoción en 60.000 personas que habían estado siguiendo cada movimiento del grupo con una atención total y que al ver ese gesto tan inesperadamente humano y tan inesperadamente mexicano, encontraron en él la confirmación más directa posible de algo que habían creído siempre pero que en ese instante se volvió completamente irrefutable. Que el amor de BTS hacia México y hacia su cultura no es una construcción de relaciones públicas sino algo real que se manifiesta en los momentos más inesperados y más cotidianos, y los videos de ese instante, grabados desde docenas de ángulos diferentes por los asistentes que tenían sus teléfonos levantados, circularon en las horas siguientes con una velocidad que hizo que en menos de un día fueran vistos por millones de personas en todo el mundo que no habían estado presentes en el concierto, pero que reconocieron inmediatamente en esas pocas segundos la misma calidad de lo genuino que lo había convertido en un momento histórico para los que lo vivieron en directo, y el staff de BTS que al día siguiente quiso pagar la banderilla que Taeyong había comido y encontró que los dueños del puesto no querían aceptar el dinero fue el epílogo perfecto de ese momento, el pequeño detalle adicional que completaba una historia que ya de por sí era completamente hermosa. Las coreografías de BTS son consideradas por críticos y expertos de la industria como algunas de las más técnicamente exigentes y más visualmente impactantes que existen en la música popular contemporánea. Y esa valoración es completamente merecida porque el nivel de precisión y de sincronización que 7 personas que llevan juntas más de una década de trabajo pueden alcanzar es de una magnitud que resulta impresionante incluso para quienes lo han visto múltiples veces y que no disminuye con la repetición sino que en ciertos sentidos se hace más apreciable a medida que uno aprende a reconocer la dificultad de lo que está viendo. Y sin embargo hay algo que ocurre cuando esas coreografías se ejecutan frente a 60.000 personas que las aman y que las conocen con la misma profundidad con que conocen las canciones que las acompañan. Algo que eleva la experiencia a un nivel que va mucho más allá de la admiración por una destreza técnica y que convierte la actuación en algo que tiene más en común con la participación que con la observación. Y es que el ARMY mexicano no ve las coreografías de BTS desde la distancia sino que las vive desde adentro de una manera muy concreta y muy física, porque muchos de los asistentes a esos conciertos han pasado horas aprendiendo esos movimientos, siguiendo los tutoriales y los breakdown videos que circulan en YouTube y en TikTok, practicando en sus cuartos y en sus clases de baile y en las reuniones de sus fanbases, y cuando ven esos
Movimientos ejecutados en vivo frente a ellos, su cuerpo los reconoce no solo visualmente sino kinestésicamente. Siente en los músculos y en los huesos la memoria de haberlos practicado. Y esa memoria corporal añade una dimensión a la experiencia del concierto que es completamente diferente de la que tiene un espectador que simplemente observa algo que le parece hermoso, y los momentos en que el estadio respondía a las coreografías con sus propias versiones espontáneas y colectivas de esos movimientos, cuando 60.000 personas comenzaban a imitar los gestos del grupo o a moverse al ritmo de la música con una sincronización que nadie había coordinado pero que emergía naturalmente de años de haber compartido esa música y esos movimientos. Eran de esa categoría de fenómenos de masa espontáneos que los sociólogos y los coreógrafos llevan décadas estudiando sin terminar de comprender completamente porque tienen una lógica que parece surgir del grupo como totalidad más que de ninguno de sus miembros individuales, y la producción que marcaba todas esas actuaciones fue diseñada con la clara intención de crear esa atmósfera de volcán de energía que cualquier persona que estuvo presente describe como uno de los elementos más físicamente impactantes de toda la experiencia. Con sistemas de pirotecnia que generaban columnas de fuego que se podían sentir en el calor incluso desde las gradas más alejadas del escenario, con sistemas de iluminación que en los momentos de mayor intensidad transformaban el interior del estadio en algo que parecía un espacio completamente diferente del que era un segundo antes, y con el sistema de sonido calibrado a un nivel que hacía que la música no solo se escuchara sino que se sintiera como una presión física en el pecho y en los huesos, y la combinación de todos esos elementos. Las coreografías del grupo, la respuesta del público, la pirotecnia, las luces y el sonido, creaba los momentos de máxima intensidad, algo que múltiples asistentes describieron con las mismas palabras sin haberse puesto de acuerdo, una sensación de que el espacio físico del estadio había dejado de ser simplemente un contenedor de personas y se había convertido en una entidad viva que respiraba y pulsaba con su propia energía, que ya no obedecía a las leyes ordinarias del tiempo y del espacio, sino que existía en ese estado alterado que solo los grandes eventos colectivos son capaces de crear y que hace que las personas que lo viven hablen después de esa experiencia durante años como de algo que los cambió de una manera que no terminan de poder articular completamente. Hay una economía de los gestos en la relación entre los artistas y sus públicos que funciona de manera diferente a cualquier otra economía que exista en el mundo, una economía en la que ciertos gestos que en términos objetivos son pequeños, que duran segundos y que consisten en unas pocas palabras o en un movimiento simple, tienen un valor desproporcionadamente enorme para quienes los reciben, y esa desproporción entre la escala aparente del gesto y la magnitud de su impacto emocional es especialmente pronunciada cuando el gesto implica un esfuerzo genuino por parte del artista, cuando lo que se ve en él no es algo que salga con naturalidad sino algo que ha requerido preparación y práctica, y la voluntad de hacer algo fuera de la zona de confort precisamente porque importa para las personas que van a recibirlo. Y cada vez que alguno de los integrantes de BTS se dirigió al público mexicano en español durante los conciertos del Arirán 2026, ya fuera con un saludo elaborado o con una frase simple o incluso con una sola palabra pronunciada con ese acento que refleja el esfuerzo de alguien que ha practicado algo que no le es natural, el impacto en el estadio fue de esa categoría de reacciones que resultan difíciles de calibrar para alguien que no entiende el contexto, porque desde fuera puede parecer desproporcionado que unas pocas palabras en español generen una respuesta más intensa que canciones que han llevado horas de ensayo y de producción, pero desde adentro, desde la perspectiva de alguien que lleva años amando a un grupo cuya lengua nativa no es la suya y que en la vida cotidiana raramente experimenta el reconocimiento directo de esa parte de su identidad cultural por parte de los artistas que admira, esas pocas palabras en español representan algo que va mucho más allá de su contenido literal. Representa la confirmación de que el grupo los ve como personas específicas con una cultura específica y un idioma específico y no simplemente como una audiencia genérica en un punto del mapa. Y esa diferencia entre ser visto como mercado y ser visto como comunidad es precisamente la que distingue la relación que BTS tiene con el ARMY mexicano de la que tienen muchos otros artistas globales con sus audiencias latinoamericanas. Y el esfuerzo que los miembros del grupo habían hecho para aprender esas frases en español era visible en la manera en que las pronunciaban, con esa concentración específica que pone a alguien que está hablando en un idioma que no domina y que quiere hacerlo bien porque entiende que el esfuerzo mismo es parte del mensaje. Y esa visibilidad del esfuerzo, lejos de restar al impacto del gesto, lo amplificaba enormemente porque le añadía una dimensión de vulnerabilidad y de autenticidad que las frases perfectas y sin acento nunca hubieran podido tener. Porque hay algo en ver a alguien intentando algo difícil porque te importas que llega a un lugar del corazón al que la perfección simplemente no tiene acceso. Y cuando Namjoon
que de todos los miembros del grupo tiene el nivel más alto de inglés y que ha sido históricamente el interlocutor principal del grupo con las audiencias occidentales. Tomó el micrófono y se dirigió al público mexicano con un discurso que mezclaba inglés y español con una fluidez que reflejaba años de aprendizaje y de contacto con el idioma y con la cultura latina. Lo que produjo en el estadio fue algo que varios de los asistentes describieron como el momento más emotivo de toda la noche, ese instante en que la barrera del idioma se disuelve completamente y lo que queda es simplemente un ser humano hablándole directamente a otro ser humano sobre lo que siente, sin la mediación de la música ni de la producción, simplemente con las palabras como puente y con la emoción como garantía de que lo que se está diciendo es completamente verdadero.